Cordial saludo a preciosos estudiantes del curso de Lógica Matemática de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Mi nombre es Cristian Camilo Casteblanco y en esta oportunidad vamos a hablar sobre las leyes de inferencia. Más exactamente sobre las leyes de inferencia modus ponendo ponens, modus tollendo tollens y modus tollendo ponens. Entonces, estudiantes, para empezar debemos recordar algo que hacíamos en aritmética. Vamos a recordar cómo fue que nos enseñaron a sumar cuando éramos niños. Entonces recordemos que las operaciones aritméticas tomaban dos números y entregaban otro. Entonces, ¿qué nos decían cuando estábamos niños? Nos decían haga lo siguiente cuando usted vaya a sumar. Primero tome un número. Digamos, por ejemplo, el primer número aquí tomó 130. Después nos decían, después ponga otro número debajo del que ya colocó, póngale el símbolo de la suma y trace una línea. Entonces ustedes estudiantes, ¿qué era lo que hacían? Colocaban un número, colocaban otro número, colocaban la suma y trazaban una línea. Esta línea que nos enseñaban, que indicaba, nos decían, debajo de esa línea usted va a poner la conclusión de la suma, el resultado de la suma. Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Vamos a hacer algo similar. En este caso la conclusión sería 200, ¿cierto? Pero lo importante de esto es que tengamos en cuenta esta estructura. ¿Por qué es importante? Porque las leyes de inferencia funcionan de la siguiente manera, solo que en vez de tomar dos números, como los que tenemos acá, y concluir otro número, que es lo que hace la suma, la operación aritmética suma, las leyes de inferencia toman premisas, las operan, de cierta, entre comillas, ocurre una operación entre esas premisas y entregan nuevas premisas. Entonces, para entenderlo un poco mejor, vamos a hacer un ejemplo. El ejemplo de la ley de inferencia modus ponendo ponens. Entonces, esta tabla nos va a ayudar a que a identificar por el lado izquierdo, la columna de la izquierda, una ley de inferencia y por el lado derecho una operación aritmética. Entonces, ¿qué teníamos? Tenemos en la ley de inferencia tenemos modus ponendo ponens y en la operación aritmética tenemos la operación suma. ¿Qué elementos toma la columna de la izquierda, la de las leyes de inferencia? Las leyes de inferencia tomaban o toman premisas. Las operaciones aritméticas, la operación aritmética toma números, ¿sí? Entonces, ¿qué hacíamos? En leyes de inferencia colocamos una implicación, P implica Q, y en aritmética tomamos un número. Después, ¿qué hacemos? En la ley de inferencia nos pide que necesitamos para operar una premisa, dos premisas que vamos a hacer nosotros. Vamos a trazar una línea como hacíamos en la suma, ¿sí? Entonces, premisa 1, premisa 2, trazamos una línea y abajo, en esta parte de abajo vamos a colocar las conclusiones. Entonces, en el lado derecho, en la aritmética, 130 más 70 me da como resultado 200, ¿sí? Y en la ley de inferencia, si tenemos premisa 1 una implicación y en la segunda premisa la primera componente de la implicación, yo concluyo la segunda componente. Es importante en este video de una vez aclararle la terminología que vamos a usar. En las implicaciones, como esta que le muestro con el mouse, a la primera componente se llama antecedente y a la segunda lo llamamos consecuente, ¿sí? Pero no, entonces en este video vamos a decirle, la primera componente es lo que aparece antes de la flecha, eso lo entendemos como primera componente. Y el segunda componente lo que está después de la flecha, ¿de acuerdo? Eso para la implicación. Entonces, ¿qué nos dice la ley de inferencia Mohs-Pones? Que si yo tengo una implicación P implica Q y tengo la primera componente, entonces concluyo la segunda componente, que la segunda componente la entendemos como lo que hay después de la flecha. Y en los números que hacíamos, colocábamos un número más otro número acompañado de las letras del signo de la suma, trazamos una línea y debajo de la línea colocamos la conclusión. ¿Por qué es importante? Porque los dos siguen como la misma estructura, el mismo patrón. Pero no nos vamos a quedar aquí, vamos a exponer detalladamente la ley de inferencia modus ponendo ponens.
Entonces lo que vamos a hacer primero es explicar la forma en lenguaje simbólico. Primero explicamos en lenguaje simbólico el modus ponendo ponens y después vamos a dar unos ejemplos. Entonces modus ponendo ponens nos dice lo siguiente. La ley de inferencia modus ponendo ponens toma una implicación como primera premisa. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí tengo mi primera premisa, la cual es P implica Q, es la primera premisa. Después, después en rojo aparece y de segunda premisa tomamos la primera componente de la implicación. Entonces recordemos, yo les decía que la implicación la vamos a tomar que lo que está antes de la flecha es la primera componente, lo que esté después de la flecha es la segunda componente. Entonces dice, y de segunda componente y de segunda premisa toma la primera componente de la implicación. Entonces, lo que está en rojo me dice que yo necesito una segunda premisa, porque dice acá, segunda premisa, es lo primero que tenemos claro. Toma la primera componente de la implicación. ¿Cuál es la primera componente de la implicación? En este caso es P. Eso quiere decir que la premisa número 2 va a ser P. ¿Listo? Esa es la segunda premisa. Después nos dice ¿qué nos dice vamos poniendo pones? Nos dice atraviesa una línea que esta línea indica que usted va a concluir algo debajo de esa línea. Y dice en color verde, para concluir la segunda componente de la implicación. ¿Cuál es la segunda componente de la implicación? Pues ya habíamos determinado que la segunda componente es Q. Entonces en verde nos aparece la conclusión. Entonces aquí abajo vamos a concluir. ¿Cuál es la segunda componente de la implicación? Ahí lo tienen, es Q. Y sencillamente pues la concluimos. Esta es la ley de inferencia modus ponendo ponens. Pero la hemos expresado en lenguaje natural, en lenguaje simbólico, disculpe, en lenguaje simbólico. Y en este lenguaje simbólico realmente no nos dice mucho, es muy compleja de entender. Vamos a verlo en unos ejemplos en lenguaje natural. Entonces, ¿cómo funciona esta tabla que ven ustedes? Tenemos dos columnas, lenguaje simbólico y lenguaje natural. En lenguaje simbólico es lo que ya sabemos cómo funciona modus ponens. Modus ponens pide una implicación. Si yo tengo la primera componente de la implicación, entonces concluyo la segunda. Pero veamos esto en un ejemplo en lenguaje natural. Dice premisa 1. Si Carlos estudió los videos, entonces Carlos aprendió lógica. ¿Cómo voy a hacer yo para explicarles esto en lenguaje natural? Como saben, estamos en lógica matemática y lo más obvio y lo más común y lo que uno espera es que la lógica que estamos trabajando sea sencillamente sea lógica, sea coherente con el título del curso. ¿Cómo voy a demostrarles que modus ponendo ponens es algo muy lógico? Voy a poner esta premisa, que ustedes si se dan cuenta la premisa es una implicación. Esta es una implicación. ¿Por qué es una implicación? Porque sigue el patrón en lenguaje natural de una implicación. Empieza con sí y empieza con entonces. Entonces, para entenderlo voy a poner en contexto esta premisa 1. Les voy a poner el siguiente contexto. Supongamos yo, que soy tutor de lógica matemática, me encuentro trabajando y me doy cuenta que estoy revisando mi correo y me aparece un correo de dos estudiantes. Un estudiante me envía, de parte de dos estudiantes, María y Carlos me envían un correo diciéndome, tutor, no entiendo lógica matemática, no entiendo ni lo de proposiciones, ni de conectores lógicos, no entendemos nada, tutor. ¿Habría alguna forma de que usted nos dé una indicación, una clase presencial en el CEAT de Tunja? Entonces, ¿yo qué haría al ver que María y Carlos me escriben pidiendo mi asesoría presencial? Yo les respondo el correo diciéndole, sí, claro, nos vemos el sábado de 7 a 8 y media. Les digo, Carlos y María, nos vemos el sábado de 7 a 8 y media de la mañana en el CEAT de Tunja. Y además en ese correo yo le digo a los estudiantes, a María Carlos, les entrego 3 videos tutoriales hechos por mí. Les digo, pero necesito que antes de que ustedes vengan, vean estos 3 videos tutoriales, donde les explico las cosas básicas de lógica, qué es una proposición, qué es un conector lógico y tablas de verdad, supongamos. Les digo, vean estos videos y con eso ya vienen preparados para mi clase. Con eso es más que suficiente para que entiendan el tema, pero aún así vengan a mi clase el día, a mi atención, a mi franja de atención el día sábado. Listo. Entonces resulta que se llega el día sábado
y solo aparece María. María llega al salón y me dice, tutor, lo que pasa es que mi compañero Carlos no pudo venir porque se le presentaron unos problemas, unas dificultades. Carlos no va a venir a encontrarse con nosotros, él no va a asistir. Viendo esta situación, yo le digo a María, le digo, María, le voy a entregar, yo le digo a María, le doy la premisa uno, se la menciono y le digo, no se preocupe María. Y le menciono la premisa uno así como ustedes la pueden ver acá. Le digo, no se preocupe María, si Carlos estudió los videos, entonces Carlos aprendió lógica. Yo le digo, esto es una certeza que yo tengo. Si Carlos estudió los videos, los 3 videos que le envié, Carlos estudió lógica, no hay necesidad de que él venga porque él aprendió lógica. Le digo a Carlos. Entonces, María, ¿qué me va a decir? Yo le digo, María, estoy convencido y es una regla acá que si Carlos estudió los videos, entonces Carlos aprendió lógica. ¿Qué va a hacer María? María me entrega la premisa 2. María me asegura y me dice, tutor, Carlos estudió los videos. Me lo aseguro. Me dice, él me aseguró que los vio. Carlos estudió los videos. Entonces, si yo le dije que Carlos estudió, que si Carlos estudia los videos, entonces Carlos aprendió lógica y ella me asegura que Carlos estudió los videos, no tengo más opción que yo voy a concluir que Carlos aprendió lógica. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto es la aplicación de modus ponendo ponens en la vida cotidiana. Supongamos, podríamos decir que son micro razonamientos que todos los días nosotros hacemos. Nosotros todos los días utilizamos modus ponens. ¿Sí? Veamos otro ejemplo. Supongamos tenemos la premisa uno. Ahora vamos aquí en esta tabla abajo. Y dice, premisa uno. Soy tutor de lógica, entonces debo hacer videos tutoriales. Como en el ejemplo pasado voy a intentar ponerlo en contexto. Supongamos de nuevo, estoy trabajando un día en el curso y decido revisar mi correo institucional, donde me aparece que el director de curso de lógica matemática me envía un correo. Al ver ese correo, pues yo lo primero que hago pues es revisarlo, a ver si el director nos envió a la red de curso, a los tutores de lógica nos envió una indicación o nos solicitó una ayuda o darnos una información y demás. Al abrir el correo me encuentro con la premisa uno. El director de curso quiere informarnos que de ahora en adelante en el curso Lógica Matemática se establece como regla la premisa uno. Él dice, yo soy el director, establezco la premisa uno, la cual es, si soy tutor de lógica, entonces debo hacer videos tutoriales. Entonces yo como tutor leo esta premisa que está muy en el centro y muy grande y digo, así que el director de curso quiere establecer una nueva regla, un nuevo lineamiento para todos nosotros, para mí y mis compañeros tutores de lógica. Entonces, ¿yo qué pensaría? Al leer, si soy tutor de lógica, entonces debo hacer videos. Yo diría lo siguiente, yo diría, pues en ese caso, yo soy tutor de lógica, ¿sí? Porque es que lo soy. Yo diría, ya veo, yo soy tutor de lógica y según lo que me acaba de decir el director, si soy tutor de lógica, entonces yo debo concluir que necesariamente me tengo que poner a hacer videos tutoriales, porque es la nueva regla del curso. Yo digo, Leo, si soy tutor de lógica, entonces debo hacer videos tutoriales. Yo digo, pues en ese caso yo soy tutor de lógica. No me queda otra que concluir que debo y tengo que sentarme a hacer videos tutoriales. Este es un ejemplo de modos poniendo ponens, porque si ustedes comparan las columnas, los cuadros de la izquierda son iguales a los de la derecha. Miren este de abajo. P implica Q. Si soy tutor de lógica, entonces debo hacer videos tutoriales. Yo concluyo P, digo, pues tengo la premisa P, que soy un tutor de lógica. Luego concluyo pues la segunda componente, que sería pues que me tengo que sentar a hacer videos tutoriales. Vamos ahora a explicar modus tollendo tollens. Si ustedes leen modus tollendo tollens se darán cuenta que es muy parecida a modus ponendo ponens, ¿cierto? Porque miren acá, modus ponendo ponens y modus tollendo tollens. Tienen una similitud y efectivamente son bastante similares, pero tienen una diferencia crucial. Vamos a ver. Como les dije primero, les voy a explicar
La ley de inferencia en lenguaje simbólico. Dice, la ley de inferencia modus tollendo tollens toma una implicación como primera premisa. Entonces aquí la tenemos, la ven en el centro. Premisa 1, P implica Q. ¿De acuerdo? Después les dice, en rojo aparece un texto en rojo que les dice, y de segunda premisa toma la negación de la segunda componente de la implicación. Vamos a leer esto en rojo muy despacio. Entonces nos dice que va a hablar el ejercicio de una segunda premisa. Ahí está, ¿cierto? Porque la parte en roja habla de una segunda premisa. Listo. Después nos dice, toma la negación de la segunda componente de la implicación. La negación de la segunda componente. ¿Cuál es la segunda componente de la implicación? Ya sabemos que la primera es esta que le señalo, la segunda es esta. Pero me dice que la premisa 2 es la negación de la segunda componente. Y si la segunda componente es Q, aquí es Q, entonces aquí tengo que poner la negación de Q, según lo que me dice en rojo la parte de arriba. Volvamos a leer. Y de segunda premisa, ahí está la segunda premisa, tomamos la negación de la segunda componente de la implicación. O sea, Q la tomamos pero negada. Después, ¿qué pasa? Debemos cruzar la línea que nos indica que debajo de esta línea vamos a concluir cosas. Aquí abajo es donde uno aplica la ley de inferencia modus tollendo tollens. Y lo leemos en verde. Para concluir la negación de la primera componente de la implicación. Para concluir la negación de la primera componente de la implicación. Entonces, está diciéndonos que va a concluir. La parte en verde sabemos que me está haciendo referencia a la conclusión. Entonces, coloco el título de conclusión. Para concluir la negación de la primera componente de la implicación. ¿Cuál es la primera componente de la implicación? Pues P. Pero me dice no haya concluir P, me dice concluya la negación de la primera componente. Entonces sería, pues si es P, sería la negación, fíjense acá, si sería la negación de P. Esa sería la conclusión. Entonces, como ustedes pueden ver en esto que les señalo con el mouse, esta es la ley de inferencia modus tollendo tollens. Veamos que efectivamente modus tollendo tollens lo aplicamos, es algo que es un razonamiento que utilizamos regularmente, todos los días lo usamos. Veamos este ejemplo. Funciona de la misma manera que la tabla anterior. En lenguaje simbólico está a la izquierda la ley de inferencia modus tollendo tollens en lenguaje simbólico. Y aquí en la derecha vamos a colocar unos ejemplos. Entonces, premisa 1. En la premisa 1 voy a volver a aplicar la que utilicé en el caso anterior. Pero dice, entonces leemos premisa 1. Si Carlos estudió los videos, entonces Carlos aprendió lógica. Y vamos a utilizar el mismo contexto. Yo, el tutor Cristian, me encontraba trabajando en la plataforma, en el campus. Y me llega un correo, mi correo institucional, donde dos estudiantes, María y Carlos, me piden ayuda presencial. Me dicen, tutor, no entendemos, por favor ayúdenos, necesitamos una clase presencial que usted nos ayude. Yo les respondo lo mismo, les digo, listo, Carlos y María, nos vemos el sábado a las 7 de la mañana en el CEAD de Tuna, en tal salón, pero antes de venir les entrego 3 videos tutoriales. Tienen que verlos para llegar acá, para que yo no tenga que explicarles qué es una proposición simple, qué es un conector lógico, qué es una tabla de verdad. Que ustedes vengan con los conocimientos aquí y yo lo que hago es despejar dudas. Les digo, me hacen el favor, tienen que ver estos 3 videos tutoriales antes de venir. Se llega el día sábado. Entonces el día sábado resulta y pasa que llegan los dos estudiantes. Esta vez sí llega Carlos y llega María. ¿Sí? Entonces me dispongo a explicarles la clase y los temas. Me paro frente a ellos y les digo, bueno estudiantes, eh, espero hayan visto mis videos porque si estudiaron mis videos aprendieron lógica. Yo vengo aquí solo a resolverles sus dudas. Y empiezo la clase. Y empiezo entonces le digo a María, empiezo a explicar y a Carlos. Le explico cosas a María y María veo que entiende, le hago preguntas a María y María entiende muy bien. Pero entonces veo que Carlos no me entiende, que Carlos como que
no sabe lo que le hablo. Le pregunto que cuál es el conector lógico, conjunción o disyunción, y me dice que no sabe, que más o menos hace caras de no entender. Entonces yo en mi mente formulo la premisa uno y yo digo, si Carlos estudió los videos, entonces Carlos aprendió lógica. ¿Sí? Es lo que yo tengo esa certeza, porque María me dijo que sí los había visto, pero Carlos, yo digo en mi mente, si Carlos estudió los videos, entonces Carlos aprendió lógica. Pero al dar la clase, avanzar en la clase, me doy cuenta que Carlos no aprendió lógica, que Carlos no entiende lo que le hablo, no sabe qué es una proposición, no sabe nada. Entonces yo me encuentro con esta situación. Digo, ya veo, me doy cuenta de que Carlos no aprendió lógica. Eso me lleva a concluir, si Carlos no entiende nada de lo que le hablo, yo llego a la conclusión de que Carlos no estudió los videos. Es lo que yo concluyo. Pues yo veo que Carlos le digo cualquier cosa y no entiende nada. Necesariamente Carlos no estudió mis videos. Esto es un ejemplo, como se dan cuenta en la tabla, un ejemplo de utilizar la ley de inferencia modus tollendo tollens, ¿sí? Cuando pasan situaciones como esta, que nosotros sabemos que si tenemos una cosa, entonces concluimos otra y vemos que no llegamos a la conclusión. Por ejemplo, yo veo que Carlos no sabe nada de lógica. Yo concluyo que efectivamente no, Carlos no vio los videos. Y miren la estructura de modus tollendo tollens aquí a la izquierda. Es la misma. Para ver esto un poco más claro, vamos a utilizar otro ejemplo. Si soy tutor de lógica, entonces debo hacer videos tutoriales. Supongamos que vamos a poner el contexto de esa situación del otro año, el 2019. En este momento nos encontramos en octubre del 2018. Supongamos el correo del director me llegó este semestre. Y supongamos que el otro año yo ya no estoy en el curso de lógica, me cambiaron de curso, o tal vez ni siquiera estoy en la UNAT, tal vez ya el otro año no sea tutor de la UNAT. Supongamos que me cambiaron al curso lógica matemática, perdón, cálculo integral. Vamos a suponer esto. El otro semestre, en el primer semestre, en el 16.1 del 2019, voy a ser tutor solo de cálculo integral. Entonces, al ver que solo soy tutor de cálculo integral, supongamos en abril, estoy en abril del 2019, me llega de nuevo el correo del director de curso. Yo estoy trabajando y veo detrás el correo. Y entonces, al ver ese correo, yo digo, pero tan raro, ¿qué asunto tiene conmigo el director de curso del semestre pasado? Yo ya no estoy en su curso, él no me debería enviar videos. Abro ese correo y me encuentro que de nuevo es el mismo mensaje donde dice, si soy tutor de lógica, entonces debo hacer videos tutoriales. Lo establece como regla. Me doy cuenta entonces que no me sacaron de la base de datos. Entonces yo empiezo a leer esta premisa uno, siendo tutor solo de cálculo integral, y digo, ¿cómo así que si soy tutor de lógica, entonces debo hacer videos tutoriales? Mi conclusión es decir, y esta palabra debo no me gusta, digamos que lo tomé a mal. ¿Cómo así? Yo diría como tutor de cálculo integral diría, ¿cómo así que debo hacer videos tutoriales? Yo diría, no, yo no estoy en ese curso, yo no debo hacer videos tutoriales. Esa sería mi conclusión al leer esto, al leer esta premisa o no, yo diría, pues yo concluyo, no, yo no debo hacer videos tutoriales, ya no estoy en ese curso, él no me puede demandar a mí nada, yo no debo hacer videos tutoriales, porque yo concluyo, en este caso, mi conclusión es que yo no soy tutor de lógica. Para que yo haga videos tutoriales tendría que estar en lógica, pero es que yo no debo hacer videos tutoriales, por lo cual se debe a que yo no soy tutor de lógica. Este es un ejemplo de un razonamiento utilizando modus tollendo tollens. Si ustedes se dan cuenta, regularmente ustedes utilizan modus poniendo ponens y modus tollendo tollens eh, todos los días, tal vez varias veces al día, no se dan cuenta, porque lo que hace la lógica es establecer esos micro razonamientos que son muy cortos y breves y no nos damos cuenta, los establecen en lenguaje simbólico. Esas son las leyes de inferencia. Son leyes que siempre se cumplen. Vamos a ver ahora modus tollendo ponens. Entonces, estudiantes leen modus tollendo ponens y se dan cuenta que es como una combinación de los dos anteriores, porque dice
Tolendo era del modus Tolendo Tollens y Ponens es de modus Ponendo Ponens y empiezan con modus. Entonces, efectivamente, lo que están pensando es que hay una similitud y sí la hay. Entonces, vamos a ver un ejemplo de esta situación. Y lo primero que hacemos, por supuesto, es explicar modus Tolendo Ponens en lenguaje simbólico. Entonces, leemos, la ley de inferencia modus Tolendo Ponens toma una disyunción como primera premisa. Y acá la tenemos, miren, premisa 1, una disyunción. La disyunción entre P y Q, disyunción. Después de la disyunción, dice, y de segunda premisa toma la negación de alguna de las componentes de la disyunción. Al leer la parte en roja, yo sé que mínimo, como mínimo, me están hablando de la segunda premisa, porque inicia con eso. Dice que hay una segunda premisa. Ahí está. Dice, toma la negación de alguna de las componentes de la disyunción. ¿Cuáles son las componentes de la disyunción? La componente P y la componente Q. Esas son las dos componentes de la disyunción. Yo digo que voy a tomar Q. Voy a tomar la primera. Entonces dice Q. Entonces leemos de nuevo lo rojo. Y de segunda premisa tomamos la negación de alguna de las componentes de la disyunción. Yo voy a tomar la negación de Q, porque así lo deseo. Ahí tengo la negación de Q. ¿Listo? Y después me dice para concluir la otra componente de la disyunción. Entonces leo la parte que está en verde y digo, bueno, si me están hablando de conclusión, debo trazar la línea que siempre indica esta línea, que abajo de la línea, aquí abajo voy a poner mi conclusión. Así está dispuesta las leyes de inferencia. Entonces dice, para concluir la otra componente de la disyunción. ¿Cuál es la otra componente de la disyunción? Si ya utilicé Q, la que me sobra ahí sería P, ¿cierto? Entonces yo coloco que la conclusión es P. Y volvamos a leer en verde a ver si cumplimos. Para concluir la otra componente de la disyunción, que la componente que no había usado era P. Y concluyo P. Vamos entonces en este momento a hacer lo que les decía. Esta es la ley de inferencia modus tollendo ponens. Vamos a verla con ejemplos para que se den cuenta que las leyes de inferencia las utilizamos todos los días, en todo momento. Entonces, se dan cuenta aquí en la izquierda que está la ley de inferencia en lenguaje ¿qué? Simbólico, porque es la misma. Tengo una disyunción, tengo la negación de una, concluyo la otra. Veamos un ejemplo. Y entonces dice aquí, premisa 1, ¿el estudiante es estudiante de la UNAD o es profesor de la UNAD? ¿Cuál va a ser mi contexto esta vez? El contexto es el siguiente. Supongamos otra vez, de nuevo estoy trabajando en plataforma y me doy cuenta que me acaba de llegar un correo y el correo contiene una encuesta. Entonces yo digo, bueno, venga a ver de qué se trata la encuesta. La encuesta me pide unas apreciaciones acerca de la biblioteca virtual de la UNAD. Cómo funciona la biblioteca, si me parece buena, si le faltan libros, si tiene muchos, si no entiendo, si es difícil. La encuesta es sobre la biblioteca. Pero la encuesta inicia con esta restricción. La encuesta quiere saber si mi percepción, quiere saber la percepción de la biblioteca virtual de los estudiantes y de los tutores. Entonces yo leo esta primera restricción y yo digo, lo que pasa en este caso es que hay profesores en la UNAD que a la vez son estudiantes de la UNAD. Son profesores que están haciendo una especialización o una maestría en la UNAD. Entonces yo digo, en ese momento yo digo, esta pregunta, esta restricción tal vez está mal, porque puede darse el caso que a la vez sea una persona sea tutor y estudiante. En base a ese razonamiento yo diría, si la premisa 1 es esto, yo en mi caso lo voy a responder como mi persona en este momento. Digo, yo no estoy en la UNAD, yo no estoy haciendo ni una especialización ni una maestría en la UNAD. Entonces la premisa 2 para mí es, no soy estudiante de la UNAD. Siempre intenten fijarse en el lado izquierdo. Entonces la premisa 2, mi premisa 2 es, yo no soy estudiante de la UNAD. Es una certeza que tengo. Me llegó la encuesta porque yo soy un tutor o un estudiante. Y yo sé que no estuve, en este momento les aseguro estudiantes que no estuve en la UNAD, ningún programa de posgrado. Entonces no me queda otra opción que marcar cuál marcaría yo. Pues si no soy estudiante, pues me queda la otra opción, que es ser tutor. ¿Sí?
Entonces me llega esta encuesta con esta pregunta. Yo sé que no soy estudiante de la UNAD, es una certeza que tengo. Entonces, pues solo me queda, como única opción me queda es ser la otra, marcar la otra respuesta. Soy tutor de la UNAD. Veamos otro ejemplo. ¿Elijo carne de res en el almuerzo o elijo pescado en el almuerzo? ¿Cuál va a ser el contexto de la aplicación de modus tollendo ponens en la vida cotidiana? Supongamos yo voy a almorzar a un restaurante y antes de entrar veo un cartel donde nos avisan, a los que vamos a entrar nos avisan que tienen dos opciones de proteína, dos opciones de carne. O usted elige carne de res o elige pescado. No tiene opción. Una de esas dos. ¿Sí? Entonces yo entro y me siento y van a tomar mi pedido. Pero resulta y pasa que soy alérgico al pescado. Si yo pruebo un poco de pescado, eh, me manda para urgencias de una. Entonces, pues yo le digo a la señora cuando me está tomando mi pedido y me pregunta por si voy a consumir qué proteínas, si carne de res o pescado, yo le digo, no elijo pescado en el almuerzo. Y le comento que pues que es que soy alérgico, que por favor, que no me puede servir pescado. Entonces la señora que está tomando mi pedido, pues al comentarle eso de que no consuma pescado, no tiene otra opción más que decirme, pues la única opción es carne de res. Entonces yo le digo, sí, efectivamente, esa es mi elección. Si soy alérgico al pescado, no tengo de otra que pedir en mi almuerzo, elegir carne de res. Esta es un ejemplo, dos ejemplos de la vida cotidiana cuando utilizamos modus tollendo ponens. Y eso es lo que hacen las leyes de inferencia. Son leyes que siempre se cumplen, que utilizamos regularmente. Pensemos en las leyes de inferencia como micro razonamientos. Son razonamientos que no nos damos cuenta que los utilizamos, pero todos los días hacemos eso. Cuando tenemos dos opciones, como en este ejemplo que les doy, si tenemos dos opciones y nosotros sabemos que no podemos elegir, nos dicen una cosa o la otra, y no podemos elegir una, pues no nos queda otra que elegir la otra. Y ahora fíjense acá, dice premisa 1 P, disyunción Q. Premisa 2 la negación de alguna de las dos componentes. Pues no me queda de otra que elegir la que no, la que había negado, la que es diferente a la que había negado. Entonces, estos estudiantes son las leyes diferenciadas: modus ponendo ponens, modus tollendo tollens y modus tollendo ponens. Muchas gracias por su atención.